Proclamamos la sangre en este lugar, Señor. Proclamamos la sangre preciosa en este lugar, Señor. La sangre santa y poderosa. La sangre santa y poderosa de Jesús. Oh, preciosa sangre. Oh, preciosa sangre. Tu sangre, Señor, nos da libertad. Tu sangre, Señor, nos da libertad. Tu sangre, oh Rey, nos da acceso a tu presencia. Preciosa sangre, preciosa sangre, tu preciosa sangre, Señor. La sangre del Cordero, la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Ayúdame a orar, iglesia, vamos. Proclamamos la sangre en este lugar. Proclamamos la sangre en este lugar, Señor. Preciosa sangre, preciosa sangre. Preciosa sangre. Te damos a ti la gloria, Señor, y la honra en esta noche. Bendecimos tu nombre, oh Rey. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Rey. Ese aplauso, si es para Jesús, debe ser mejor que eso. Gracias, mi Señor. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos en esta noche. Damos gracias a Dios porque estamos en esta tarde tan maravillosa, dándole la gloria a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y pues, como siempre lo digo, es un privilegio que Dios nos concede poder estar hoy aquí. Amén. Quiero que hagamos una oración. La realidad es que necesitamos que los cielos se abran. Y depende mucho de nuestra actitud, depende mucho de nuestro deseo, depende mucho de nuestra necesidad. Así que te invito a que por unos momentos cierres tus ojos, por favor, y me ayudes. Yo necesito hoy tu ayuda. Necesito la ayuda de la iglesia. Y comiences a pedir al Espíritu Santo de Dios que descienda sobre esta reunión en el nombre de Jesús. Ayúdame, iglesia, vamos. Que el precioso Espíritu de Dios abra los cielos y que cualquier tipo de oposición, cualquier tipo de límite que en alguna forma nos quiera ser impuesto hoy, le quiera ser impuesto hoy a la iglesia, sea quitado por el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. En esta noche, Señor, proclamamos la sangre preciosa sobre este lugar. Proclamamos esa sangre que tiene poder, aleluya. Esa sangre que tiene autoridad. Proclamamos ese nombre glorioso, el nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy los cielos se abren. Hoy toda oposición es quebrantada en el nombre de Jesús. Hoy el reino de las tinieblas es avergonzado y el reino de nuestro Señor Jesucristo exaltado. Atamos en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que se oponga o se resista a que esta reunión tenga éxito. En el nombre de Jesús mandamos
los ángeles que acampen a nuestro alrededor y que nos defiendan de todo mal. Que el cielo sea abierto, que el mundo espiritual del reino de Dios sea abierto sobre la iglesia, en el nombre glorioso de Jesús. Que el poder de Dios se manifieste hoy, que el poder de Dios se revele hoy, que el poder de Dios esté presente hoy, y en el nombre de Jesús, que nuestro Rey y Salvador sea exaltado, sea glorificado. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Jesús. Hoy oramos, Padre, para que tú y nadie más, Señor, sea glorificado, sea bendito, Señor. Abre los cielos sobre este lugar. Abre los cielos sobre esta iglesia. Abre los cielos sobre este pueblo, Señor. Y que podamos hoy experimentar tu amor, que podamos hoy experimentar tu poder, que podamos hoy oír tu palabra, que nuestros corazones se abran. Dile al Señor: abro mi corazón en esta hora, abro mi corazón y mi mente en esta hora, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, para que tú nos hables, para que tú nos ministres, para que tú, Señor, nos des dirección, para que tú nos impartas vida, para que tú, Señor, gobiernes y señores en esta hora. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey, por favor. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Jesús. Estaba hoy por la mañana desayunando con mi familia, y en lo que estábamos platicando ahí, estábamos compartiendo en la mesa, de repente me cayó el mensaje así. Ahí justo en ese lugar me cayó la palabra de Dios. Inclusive saqué mi celular, comencé a tomar las notas, porque he aprendido a identificar ese tipo de momentos donde el Señor pues simplemente me da la palabra. Yo sé que es la palabra que Él quiere que comparta. Siempre digo que me gustaría que siempre fuera así, pero no siempre es así. La mayor parte del tiempo uno tiene que orar, pedirle a Dios su misericordia, su gracia, leer la palabra y entonces estar ahí hasta que recibo algo de Dios. Pero hay veces cuando de repente, como algo que cae así en el corazón, y tú sabes, porque sabes que Dios te ha dado el mensaje para que lo compartas con la iglesia, con el pueblo de Dios. Que yo le invito a que esté hoy muy atento, con un corazón bien abierto, porque Dios nos va a hablar algo muy, muy maravilloso, muy, muy importante. Amén. Amén, iglesia. Mi tema hoy es: tu relación con Dios te engrandece. Quiero que le digas a tu hermano, a tu hermana de al lado eso mismo. Tu relación con Dios te engrandece. Hoy vamos a aprender por qué esto es tan importante. Acompáñeme por favor al libro de Job, capítulo 7, versos 17 y 18. Job, libro de Job, capítulo 7, versos 17 y 18. Ayúdanos, Espíritu Santo, por favor. En el nombre de Jesús, toma autoridad en contra de todo lo que se resista y se oponga, Señor, a que tu palabra sea predicada con poder, con autoridad y con unción. Y oro que hoy todo pensamiento de la iglesia sea llevado cautivo a la obediencia del Señor Jesucristo, para que la palabra encuentre un terreno fértil, un terreno listo para recibir, Señor, esa semilla incorruptible, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Mire, entre los muchos beneficios que nosotros encontramos en la práctica diligente de la búsqueda de Dios, esa relación poderosa que el Señor quiere que usted y yo desarrollemos con Él, entre los múltiples beneficios
encontramos uno muy especial, cómo nuestra relación con Dios nos engrandece. Esto es, somos hechos mejores personas cada día. Diga, mejores personas cada día por causa de ella, de nuestra relación con Dios. Y quiero poner el fundamento porque este es el tipo de mensajes que algunas veces nuestra mente natural se resiste a creer. Todos nosotros hemos crecido bajo conceptos distorsionados o equivocados acerca del tema de la grandeza, cosas que nosotros vimos en otras personas o que escuchamos en otros lugares o que hemos aprendido a lo largo de la vida, que muchas veces están ahí y nos impiden realmente ver cómo el propósito y el diseño de Dios es engrandecer al ser humano, engrandecer al hombre, engrandecer a la mujer. Así que yo tengo que poner un fundamento primero para que usted y yo podamos entender con claridad esta importante verdad. Dios quiere engrandecer al ser humano, pero ¿qué significa realmente esto? Quiero que vayamos a algunos textos en la Biblia, porque cuando una persona lee un pasaje como este, puede llegar a pensar, bueno, esto dice aquí, pero quizás no se encuentre en ningún otro lugar, y este no es el caso. Hay otros textos en las Escrituras que confirman el deseo de Dios para engrandecer al hombre. En Josué, por ejemplo, capítulo 4, verso 14, ya leímos Job 7, 17, que es el hombre para que lo engrandezcas. Ahora leamos Josué, el libro de Josué, capítulo 4, verso 14. Dice la palabra de Dios: en aquel día Jehová engrandeció a Josué. Diga conmigo, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Vamos ahora a leer Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 25. Nuevamente encontramos este tema de la grandeza. Dice: y Jehová engrandeció en extremo a Salomón. Diga conmigo, Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel, ni David, porque antes de él hubo dos reyes, David y Saúl. La palabra de Dios dice que Dios engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él. Un pasaje más, el Salmo 18, verso 35, dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Amén. Así que hoy hay 4 pasajes delante de nosotros que nos enseñan claramente que la voluntad de Dios es engrandecer al hombre, engrandecer a la persona que se relaciona con él. Dios quiere engrandecer al ser humano, y usted lo va a entender hoy por qué. Pero es importante que entienda que Dios engrandece a las personas que se relacionan con él. Por eso es que tu relación con Dios te engrandece. Entonces estos pasajes nos enseñan cómo la voluntad del Señor es engrandecer al ser humano. Pero ahora, ¿qué significa realmente eso? ¿De qué está hablando la palabra de Dios cuando dice que el Señor engrandece al ser humano? ¿Quién es el hombre para que lo engrandezcas? Y Dios engrandeció a Josué, y Dios engrandeció a Salomón. Gloria al Señor. Tu diestra me sustentó, dice el Salmo, y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Qué significa ser engrandecido? Ok. La palabra que la Biblia traduce engrandecer en los textos que mencioné es una palabra que significa hacer grande o poner en alto algo. La palabra en el original es gadal. Repito, significa hacer grande o poner en alto algo. Pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido el Señor desea hacernos grandes? Es importante entenderlo. Bien, el mismo texto describe también gadal a algo que sube de precio. Escuche esto. El
mismo texto, la misma palabra Gadal, que significa hacer algo grande o poner en alto alguna cosa, significa también que algo sube de precio, adquiere mayor valor. Esto es, una cosa que adquiere más valor como resultado de la intervención y de la inversión de Dios en ella. Repito esta frase: algo que Dios engrandece es algo que adquiere mayor valor como resultado de la intervención y de la inversión que Dios hace en ella. Estamos hablando de algo que es enaltecido, algo que es levantado, algo que es enriquecido, algo que es magnificado, algo cuyo valor se incrementa considerablemente. Todo esto que le acabo de mencionar es básicamente el significado de la palabra en el original, Gadal, que se traduce engrandecer o engrandeció. Podemos deducir que lo que el Señor desea, escuche bien, es, en primer lugar, hacernos mejores personas. Amén. Dice la palabra de Daniel y de sus 3 amigos hebreos que en todas las cosas que el rey les consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los demás. Eso es engrandecer. Dice la palabra de Dios, repito, que, y no puse aquí el texto porque ahora lo recordé, que en todo lo que el rey consultó a Daniel y a sus amigos, en todas las cosas dice que el rey los encontró 10 veces mejores. Diga, 10 veces mejores. 10 veces mejores que los demás estudiosos, 10 veces mejores que los demás sabios, 10 veces mejor que los demás que como ellos habían sido puestos como consejeros y como gente cercana al rey. 10 veces mejores. Ahí está Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. En otras palabras, Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores que todas las demás personas a su alrededor. Esto nos da una clara idea de lo que la palabra enseña acerca de el deseo de Dios para engrandecer a alguien. Entonces, deducimos que lo que el Señor desea en primer lugar es hacernos mucho mejores personas. Escuche bien, darnos mayor peso y dignidad, ponernos en alto, exaltarnos y hacernos destacar. Estas son algunas de las cosas que yo deduzco de este tema del deseo de Dios de engrandecer al ser humano. El Señor desea hacernos mucho mejores personas, darnos mayor peso, dignidad, ponernos en alto, exaltarnos y hacernos destacar. Hacer de nosotros, escuche esto, gente honorable. Diga, gente honorable. Diga, gente valiosa. Diga, gente de gran estima. Es una realidad que los seres humanos tenemos un valor intrínseco delante de Dios por el simple hecho de ser creados a su imagen. Sin embargo, en relación con su obra, con su voluntad, con sus propósitos, con su gloria, usted y yo adquirimos mayor peso y mayor valor en la medida que Dios nos engrandece. En la medida que Dios nos engrandece. Esto evidentemente se refleja también en lo que otras personas observan de nosotros. En el caso de Josué, si regresamos al texto que leímos, la palabra dice que fue engrandecido a los ojos de todo Israel. Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Dice que llegaron a temerle, y esto es bien interesante, presta atención porque nos enseña mucho acerca de cómo Dios nos quiere engrandecer y cómo Dios engrandece a alguien. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Moisés es considerado como uno de los personajes más importantes de la historia judía, y sin embargo la gente en aquel tiempo tuvo a Moisés casi como lo que seguía justo después de Dios. Así de importante fue Moisés para la nación de Israel, y sin embargo dice que por causa de que Dios engrandeció a Josué, la gente llegó a temerle tanto como a Moisés. Esto es, la gente comenzó a darle a Josué el mismo peso y valor que Moisés tuvo ante ellos. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta de eso, iglesia? ¿Me estoy explicando bien? Eso es, ninguno de ellos, ni Moisés ni Josué, fueron grandes al principio. Josué mucho menos que Moisés, porque Moisés llegó a ser
adoptado en algún sentido por la hija de Faraón. Josué no. Josué no fue grande al principio, sin embargo fue Dios el que a ambos los hizo grandes con su, escuche esto, inversión en sus vidas. Quiero hacer una pausa aquí. Usted necesita entender algo, iglesia. Cuánto Dios invierte en nosotros para hacer de nosotros mucho mejores personas. A veces nosotros no consideramos todo lo que Dios invierte. Yo una vez escuché decir algo a nuestro apóstol que me ha impactado y me ha bendecido por mucho tiempo. Él dijo: a Dios le cuesta tanto hacer un hombre o una mujer de Dios. Dios invierte tanto en hacer un hombre y una mujer de Dios. A Dios le toma años hacer a un hombre o a una mujer de Dios. Y esto en la inversión que Dios hace en cada uno de nosotros. Obviamente, cada uno de nosotros le rinde dividendos al Señor según su revelación y según su entendimiento de lo que Dios está haciendo. Es decir, cuando Dios invierte en nosotros, invierte para que nosotros le demos dividendos. Es como cuando usted invierte en un negocio. Usted no invierte en un negocio para perder dinero. De la misma manera, Dios no invierte en nosotros para perder con nosotros. Invierte en nosotros para obtener un dividendo, para obtener un beneficio que al final de cuentas no lo bendice más a Él que a nosotros, pero sí sirve de mucho mejor para sus planes y proyectos en la tierra. En la medida que Dios engrandece un ser humano, ese ser humano influye más y es de mayor bendición y de mayor provecho para Dios, para sus planes y para su gloria. Pero los mayores bendecidos, los mayores beneficiados siempre somos aquellos a quienes Dios engrandece. Por eso dice la palabra de Dios que Josué, por causa de que Dios lo engrandeció para el pueblo de Israel de aquel tiempo, y esto no era cualquier cosa, llegó a ser tan importante como el mismo Moisés, y le tuvieron el mismo respeto, y le tuvieron el mismo honor, y le tuvieron el mismo temor reverente que le tuvieron al mismo Moisés, que resplandecía cuando bajaba del monte después de haber estado con Dios. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que la grandeza nos adjudica un mucho mayor valor ante Dios y las personas que nos rodean, no por razones materiales o económicas, sino por razones de dignidad, de consideración y honor que Dios pone en nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿por qué Dios nos engrandece? Ya vimos tres cosas bien importantes. El deseo de Dios es engrandecer al hombre. ¿Qué significa que Dios nos engrandezca? Ahora hay que entender por qué Dios nos engrandece. Bueno, quiero que leamos un pasaje que me parece tan impresionante en Ezequiel capítulo 16, versos 6 al 13, para que usted vea y entienda el por qué Dios nos quiere engrandecer. Dice la palabra de Dios. Dije 16, 6 al 13. Aleluya, Jesús. Ok, ¿está listo para esto? Usted necesita abrir su corazón para leer esto. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Ahora, donde quiera que usted lea sangres aquí, traduzca inmundicia. Ok. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu inmundicia. Y cuando estabas en tu inmundicia te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu inmundicia, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tu inmundicia de encima de ti, y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y
prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios por eso? Si resumimos este pasaje, podemos descubrir una verdad poderosa. Cada vez que Dios pasó junto a esa persona fue engrandecida. Esa persona fue llevada a un lugar de mayor estima. Esa persona fue llevada a un lugar de mayor gloria. Esa persona fue sacada de un lugar de inmundicia, fue sacada de un lugar de pecado, fue sacada de un lugar de indignidad, de baja estima, y poco a poco Dios la fue llevando a un lugar de honra. Poco a poco Dios la fue exaltando. Poco a poco Dios la fue sacando de su pasado. Alguien está aquí, gloria a Dios. Poco a poco Dios la fue sacando de sus errores. Poco a poco Dios la fue sacando de su inmundicia y de su indignidad, hasta llevarla a hacer algo completamente distinto a lo que Dios había encontrado al principio. Dice la palabra de Dios que de lo vil y menospreciado escogió Dios, y de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero este pasaje me impacta porque nos enseña que cada vez que Dios pasa junto a nosotros, nos engrandece, nos levanta, nos da dignidad, nos exalta, nos pone arriba. Por eso la palabra de Dios dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás siempre arriba y nunca abajo, porque Dios siempre quiere engrandecer a los que Él encuentra junto al camino. Dale un fuerte aplauso a mi Jesús, aleluya. Es importante que entiendas que el Señor nos engrandece para devolvernos la dignidad que el pecado nos robó. ¿Por qué Dios nos engrandece? Escucha, para devolvernos la dignidad que el pecado nos robó, para devolvernos la estima que el pecado nos robó. Hay que entender claramente que el pecado dañó la imagen de Dios en el ser humano en primer lugar. Y desde ese momento en adelante la humanidad ha tenido que encontrar o perseguir la grandeza en otras cosas que no son Dios. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? La dignidad y la grandeza con que Dios había dotado al ser humano se convirtió en un orgullo y soberbia, porque ya no procedía del Señor sino del yo. Cuando el hombre cayó en el pecado, la grandeza y la dignidad que Dios le había dado se convirtió en orgullo y en arrogancia, porque ya no procedía de Dios. La única grandeza legítima y legal es la que procede de Dios. Cuando yo me quiero engrandecer, es orgullo. Cuando yo me quiero engrandecer a mí mismo, es soberbia, es altivez. Pero cuando Dios me engrandece a mí, entonces esa es la verdadera grandeza, que es legítima y es válida. Mire, a partir del momento en el que el pecado dañó la imagen de Dios en el ser humano, la humanidad ha tenido que vivir una de dos: o con orgullo o con baja estima. Es uno de los dos lados. Por eso usted encuentra siempre personas que o bien son muy orgullosas y arrogantes y altivas, o bien tienen una baja estima, tienen una imagen interior débil, pobre, lastimada. Porque repito, la grandeza solo procede de Dios. Pero para terminar el punto, Dios nos engrandece básicamente para devolvernos la dignidad que el pecado nos robó, para devolverte la dignidad que tus errores te robaron, para devolverte la dignidad que el fracaso te robó, o para devolverte la dignidad que el diablo mismo te robó. Por eso Dios nos engrandece. Yo hoy entendí tantas cosas tan maravillosas acerca de la grandeza. Muchas personas le tienen miedo a la grandeza. Yo soy uno de ellos. Soy uno de ellos. Por el concepto equivocado de la grandeza que a veces uno tiene. Uno confunde, viendo la grandeza de Dios desde la perspectiva natural, uno confunde la grandeza con orgullo, con soberbia, con arrogancia. Pero el orgullo, la soberbia y la arrogancia no son otra cosa sino el intento del hombre por recuperar la grandeza en sus propios medios. Así que como yo quiero ser grande, pero Dios no me está engrandeciendo, yo me tengo que conseguir la grandeza, y el único lugar donde la encuentro es en la arrogancia, es en la soberbia y es en el orgullo. Por eso mi siguiente punto es: Dios, diga, Dios es quien nos engrandece. Dile a tu hermano de al lado: Dios es quien te engrandece.
Y el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 23, verso 12. Esta palabra enaltecer es la versión en el griego de la palabra engrandece que estamos leyendo. Jesucristo dijo, porque el que se enaltece, esto es, se engrandece a sí mismo. Hello. Es tremendo. Porque el que se enaltece, ¿qué dice la palabra? Será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Pudiéramos parafrasear así: el que se engrandece a sí mismo será humillado, pero el que se humilla será engrandecido por Dios. Poderoso. El que se engrandece a sí mismo, dijo Jesús, será humillado, pero el que se humilla será engrandecido por Dios. Mire, el ser humano desde la caída siempre ha deseado adquirir o recuperar la grandeza que perdió. Por eso usted ve cómo el ser humano siempre quiere alcanzar un mayor valor ante las personas, que se le considere como más importante o como más relevante que otros. Tristemente, cada vez que el ser humano intenta engrandecerse a sí mismo, cae en la trampa del orgullo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que se engrandece a sí mismo, el que se enaltece, dice, será humillado. Queremos que la gente nos valore más. Queremos que la gente nos aprecie más. En otras palabras, queremos recuperar la grandeza que el pecado nos robó. Queremos recuperar la dignidad que el pecado nos robó. Queremos que la gente nos considere más, que seamos más relevantes. Queremos que la gente nos tenga en un mayor valor y en una mayor estima, que nos considere como más importantes o relevantes que otros. Repito, lo triste es que cada vez que el ser humano intenta engrandecerse a sí mismo o enaltecerse, cae en la trampa del orgullo. El Señor Jesucristo dijo que aquella persona que desea enaltecerse a sí misma obtendrá exactamente lo opuesto, será humillada. Por eso es que yo no puedo perseguir la grandeza, yo tengo que perseguir la humildad. Escucha esto: el camino a la grandeza es la humildad. El camino a la humillación es tratar de engrandecerme a mí mismo o enaltecerme. El Señor Jesús lo dijo: aquella persona que desea enaltecerse, es decir, engrandecerse a sí misma, obtendrá exactamente lo opuesto, será humillada. Pero por otra parte, vea, la persona que se humilla, y esto ante la grandeza y el poder de Dios, obtendrá precisamente la grandeza de la que estoy hablando, la grandeza que solamente Dios nos puede dar. Eso significa que el único que puede engrandecer a una persona legítimamente es Dios. Alguien dice amén. Diga: el único que puede engrandecer legítimamente a una persona es Dios. Nunca lo intentes por ti mismo. Quiero ser el mejor pastor de la ciudad. Error. Quiero ser la persona más popular. Quiero ser la persona más destacada. Una cosa es que tú te prepares y que anheles ser mejor persona, pero no trates de engrandecer o de buscar la grandeza por tus propios medios, porque obtenemos, repito, lo opuesto. El que nos exalta y el que nos pone en alto es Dios. Dígame una cosa: ¿quién era David? ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? Ninguno de ellos era grande en sí mismo. Ninguno. Dios fue el que los engrandeció. Dios fue el que los exaltó. Dios fue el que los levantó. Podemos decir entonces que la única grandeza legítima y legal es la que Dios otorga. Y si Dios la otorga, nadie nos la puede quitar. Pero si Dios la quita, nadie la puede alcanzar. Así que esa es una guerra que yo no quiero pelear. Porque 1 Samuel capítulo 2 verso 7 dice:
Vea esto. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Es Dios. A unos sube y a otros baja. Dice la Biblia, Dios pone reyes y quita reyes. Él humilla y Él exalta. Pero recuerde, el deseo de Dios es engrandecernos, y para ese fin usted y yo necesitamos conocer cuál es el camino. Jesucristo dijo: el que de ustedes quiera ser el primero será el último. Qué trampa tan mortal, ¿no? Qué trampa tan mortal. El que de ustedes quiera ser el primero, dijo Jesús, será el último y el servidor de todos los demás. Ahora ahí, esa frase tiene dos caras, ¿ok? Una de humillación y otra de exaltación. Vea, ábrame su corazón. Jesucristo dijo: el que de ustedes quiera ser el primero será el último. Es decir, el que se quiere enaltecer o engrandecer a sí mismo será puesto hasta el final. Pero también significa lo opuesto. El que quiera realmente ser el primero a la manera de Dios, conviértase en el último. Eso es humildad. El camino a la grandeza es hacia abajo, hacia las rodillas y hacia el piso. Entre más cerca tu cara del suelo, ay Padre Santo, más cerca tu corazón de la grandeza. Yo he vivido algunas cosas a lo largo de mi tiempo como creyente que sinceramente nunca me hubiera imaginado que viviría. Nunca me imaginé ser un pastor, ser un predicador. Nunca me imaginé el lugar que Dios tenía para mí. Nunca me imaginé ser líder de nada, ni de la iglesia, menos de un ministerio. Y sin embargo yo puedo mirar hacia atrás y puedo ver cómo en mí se ha cumplido, y quizás muchos de ustedes se identifican, en mí se ha cumplido la escritura que leímos en Ezequiel acerca de la mujer que el Señor encontró en su inmundicia, y cuando pasó junto a ella, la lavó, la limpió y comenzó a levantarla y exaltarla, y cada vez que Dios pasaba a un lado de ella, aquella persona era puesta más y más en alto, y más y más en alto, y más y más en alto. Gloria a Dios. Esa ha sido mi historia en realidad. Yo recuerdo de dónde Dios me sacó y dónde Dios me ha puesto, y lo único que puedo ver es que Dios me ha engrandecido. Esa es la realidad. No hay ningún mérito y no hay ninguna gloria por ello. Ha sido la gracia y la misericordia de Dios. Porque recuerde, Jehová empobrece y Él enriquece, Él abate y Él enaltece. Así que esto nos lleva a nuestro último punto: cómo nuestra relación con Dios nos engrandece. Porque escuche bien, nada engrandece la vida de una persona como su relación personal con Dios. Quiero darle nuevamente el ejemplo. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Elías? O cualquiera de los héroes de la fe en las escrituras antes de conocer al Señor. No eran nadie. Nadie. Fue su relación con Dios la que engrandeció a estos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque nada le da mayor dignidad a un individuo que la imagen de Dios cultivada en él. Y esta se establece o se desarrolla o se cultiva mediante la relación. Diga conmigo, relación. No necesariamente por ser cristiano Dios te engrandece. Y eso es bien importante, iglesia. Ayúdame, Espíritu Santo. No solo por venir a la iglesia Dios te engrandece. No solamente porque eres cristiano Dios te engrandece. Dios engrandece a través de la relación. O sea, es nuestra comunión con Dios, es nuestra relación personal con Dios la que nos va engrandeciendo. O sea, no es
suficiente con profesar ser cristiano, no es suficiente con venir a la iglesia. Es en la medida que yo me relaciono con Dios, donde Dios va depositando su dignidad en mí, aleluya, donde Dios va depositando su dignidad, su honor, donde Dios va depositando su imagen, donde Dios va depositando su grandeza en mi corazón. Fue la relación con el Señor la que engrandeció a estas personas. Porque nada, repito, le da mayor dignidad a un individuo que la imagen de Dios cultivada en él. La dignidad, ¿qué es la dignidad? Mire. La dignidad es el valor que se asigna una persona a sí misma y también el valor que los demás le asignan a ella. Así que cuando el Señor nos engrandece, nuestra dignidad, que es nuestro valor, se incrementa. Por eso algunas personas que tienen una imagen interior débil o pobre, o que sufren de baja estima, no se valoran a sí mismos. La palabra de Dios nos enseña claramente el valor que uno mismo tiene delante de sus propios ojos. Y no me refiero a orgullo ni arrogancia, porque la palabra de Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La gente hoy no puede amar porque su nivel de dignidad es bajo, no se ama a sí misma. La imagen y el concepto que tiene acerca de ella es pobre, y eso se refleja en sus relaciones. La dignidad es el valor que se asigna a una persona a sí misma. Yo no puedo simplemente vivir como todo el mundo vive, y yo no puedo simplemente hacer todas las cosas que el mundo hace. Yo no puedo relacionarme con todas las personas, porque hay una dignidad. ¿Sí me explico? Hay un valor que yo tengo. Ese valor es importante porque te lo asigna Dios. Así que cuando el Señor nos engrandece, repito, es nuestra dignidad que se incrementa, no nuestro orgullo. No confunda dignidad con orgullo. Alguna gente confunde dignidad con orgullo. No es dignidad lo que está considerando, sino es el orgullo el que se está manifestando. Y esto es sumamente importante, especialmente porque muchos de nosotros teníamos una imagen interior dañada o una baja estima, sea por nuestro pasado, sea por nuestros fracasos o nuestros errores y pecados. Todo esto había dañado, había afectado nuestro valor interno, es decir, nuestra dignidad. Sin embargo, nuestra relación con Dios nos va limpiando de todo aquello que nos hace sentir indignos. ¿Cuántos han experimentado eso? Aleluya. Dios nos engrandece para que recuperemos la dignidad, y Dios nos sana la dignidad para que seamos engrandecidos. Como nuestra identidad es restaurada a la luz de la palabra y de la presencia de Dios, usted y yo recuperamos la grandeza que el Señor nos concedió por su amor y su misericordia. Mire, hay algo bien importante. Hay un valor que Dios le asigna a una persona por razón de su crecimiento, o de su aprovechamiento, o de su relación personal con Dios. Y algunas personas debemos tener cuidado en llegar a ver a otros a la luz, escuche bien, de la grandeza que Dios ha puesto en ellos. Le voy a explicar. Jesucristo fue a Nazaret, dice, donde se había criado, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que oró por algunos pocos enfermos que fueron sanados. Y en el original dice: y esto de cosas menores. Y el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propia casa y entre su parentela. Es decir, hay un peligro no solamente en nosotros no considerar la grandeza que Dios quiere asignarnos, sino también en nosotros no reconocer la grandeza que Dios ha puesto en otras personas. Aleluya. Entendamos que Dios engrandece y dignifica al ser humano, y solo lo humilla cuando éste se exalta a sí mismo. O sea, Dios no está en el negocio de humillar gente. Dios está en el negocio de exaltar y engrandecer personas. Solamente Dios humilla cuando, repito, y fue lo que
Jesús dijo, y es lo que la palabra dice, cuando la gente se exalta a sí misma. Nuestros complejos, esto de los efectos negativos del pasado, son limpiados en la presencia de Dios cuando derramamos nuestro corazón y nuestras lágrimas delante de Él en comunión. Cuánto bien le ha hecho la oración a mi vida interior y a mi alma, gloria a Dios. Porque mucho de lo que Dios ha hecho dentro de mí, tengo que reconocerlo, ha sido consecuencia de mi tiempo de oración, de mi vida de oración. Y esto no es un mérito personal, es simplemente el reconocer el poder que tiene el que usted y yo nos relacionemos continua y diariamente con el Señor para recuperar nuestra dignidad y que Dios nos dé mayor grandeza. Yo puedo ver cómo mi relación personal con Dios ha afectado mi vida, mi alma, mi corazón, ha limpiado mi ser de los efectos negativos del pecado. Cuando usted y yo derramamos nuestro corazón, cuando usted y yo derramamos nuestras lágrimas delante de Él en comunión, usted y yo vamos siendo limpiados de los efectos negativos de nuestro pasado. La vida de una persona que tiene una relación saludable con el Señor, indudablemente comenzará a ser levantada y comenzará a ser exaltada. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 8, dice: Él levanta del polvo al pobre, vea esto, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Ahí está la grandeza. Para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pero vea, Él levanta, diga levanta. Dice levanta del polvo al pobre y del muladar exalta, diga exalta al menesteroso. Ahí está la grandeza de la que yo le estoy hablando. Para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Yo recuerdo, y esto es a manera de experiencia, de testimonio, un día que yo estaba sentado a la mesa con los hombres de Dios que más había admirado por muchísimos años, en la casa de nuestro apóstol Abraham Rosario en Chicago. Estábamos sentados en una mesa. Yo recuerdo una noche fuimos invitados a cenar. Yo estaba entrando a la casa de él y yo me sentía como, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Y luego nos invitaron a la mesa y nos sentaron. Estaba ahí el apóstol Hugo López, estaba ahí el pastor David Coto, otros pastores, la familia del apóstol, todos ahí. Era la primera vez que yo compartía de esa forma con ellos y estaba en su casa. Y yo recuerdo que estaba sentado ahí como Mefiboset. ¿Usted se acuerda de Mefiboset? El lisiado, el que David invitó y sacó de Lodebar para que se sentara con él y participara con él a la mesa. Vea cómo Dios engrandeció a Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, con quien David había hecho pacto. Y cuando llegó la noticia al palacio de la muerte de Saúl y de Jonatán, la nodriza, la nana de Mefiboset, salió corriendo con el niño pequeño, porque en aquella época, cuando un rey iba a tomar el reino, un rey que no era de la misma línea generacional que otro, es decir, cuando un rey que no era el hijo del rey anterior tomaba el reino, en aquella época el rey que llegaba y que entraba acababa con toda la descendencia anterior, para que no hubiera posibilidad de que alguien fuera a reclamar el reino en el futuro. Así que esta mujer corre con Mefiboset, y mientras va corriendo, siendo él muy pequeño, se le cae, se golpea las piernas y queda completamente lisiado, paralítico. Él nunca puede volver a caminar. Así que eso lo confinó a una vida de pobreza, a una vida de miseria, a una vida de baja estima, a una vida de sentirse lo peor. Y se fue a vivir a uno de los lugares más pobres de aquel lugar. Y entonces un día, David, ya siendo rey, después de algunos años de gobernar, está por ahí caminando y Dios pone un asunto en su corazón. ¡Pling! Y dice David, y pregunta a sus criados: ¿habrá quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y alguien levanta la mano y dice: sí, hay aún un hijo de Jonatán por ahí,
que se llama Mefiboset, un hijo de Jonatán que está lisiado de los pies. El hombre era un paralítico y David lo mandó llamar. Póngase en el lugar de todos. Mire, todos nosotros somos Mefiboset. Todos somos Mefiboset, todos. Y entonces David manda por Mefiboset y lo trae. Mefiboset tenía miedo. ¿Sabe por qué? Porque pensaba que lo iban a matar. Pensaba que David lo había llamado porque era de los únicos que quedaban y le iban a cortar la cabeza. Así que cuando Mefiboset viene donde David, tenía miedo. Y David le dijo: no tengas miedo. Porque esa parte que sigue a continuación, ya me lo hubieran puesto ahí en la pantalla, porque es importante. Se la quiero decir tal y como dice la Biblia. Ayúdanos, Espíritu Santo. Puede orar unos momentos. Esto es maravilloso, se lo tengo que decir. Solo que si alguien puede buscar el texto y me lo da, mi iPad no está haciendo la búsqueda correctamente. Ok, ahí está. Segunda de Samuel capítulo 9 verso 1. Mire, vamos a leer todos juntos, ¿ok? Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Mire, casi me lo sabía de memoria. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, él está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y respondió el rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y termina la frase diciendo: y estaba lisiado de los pies. Esa noche, iglesia, yo me sentía como Mefiboset, sentado a la mesa comiendo con todas esas personas. Yo estaba pensando dentro de mí mientras veía la cara de todos y comía, y decía: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo fue que yo llegué aquí? Diga la grandeza de Dios. Me sentía como Mefiboset. Y de alguna manera todos somos Mefiboset. Todos somos Mefiboset, y el rey nos mandó llamar. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor Jesús, levanta tus manos, nos mandó a llamar para devolvernos la dignidad que el pecado nos robó, para devolvernos la dignidad que el pasado nos robó, que los errores, que los fracasos nos robaron. El Señor Jesús nos mandó llamar para engrandecernos, para devolvernos la dignidad que el diablo, el enemigo, el pecado nos robó. Por eso es que Dios nos quiere engrandecer, nos quiere poner en alto, nos quiere exaltar, nos quiere levantar, gloria a Dios, nos quiere sentar con los príncipes, con la gente que Él considera valiosa e importante en el reino de Dios. Escuche bien: ten
Mucho cuidado y abre los ojos. No sé que Dios te haya puesto cerca de los príncipes, porque te está engrandeciendo. Gloria a Dios. Que Dios te dé la capacidad, el discernimiento de discernir los príncipes, que son los que tienen mayor valor en el reino de Dios. No porque sean más importantes que nadie, sino porque Dios los ha engrandecido según su voluntad, según su propósito. Pero es Dios siempre, al final de cuentas, quien nos engrandece y quien nos devuelve la dignidad. Denle un fuerte aplauso a mi Señor. Entonces, es importante que tú entiendas que Dios nunca deja una vida en el mismo lugar donde la encontró. Nunca. Dios nos toma de abajo y nos pone arriba. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa es la forma en la que Dios trabaja con nuestras vidas. Dios desea levantarnos, desea exaltarnos, ponernos en sitios de honor. Y aun cuando nos encuentra abajo, su anhelo es siempre llevarnos arriba. Y esto no para que nosotros recibamos gloria, sino para que Él reciba la gloria. Pero siempre, termino, en todas estas cosas, la humildad debe gobernar el corazón de quienes el Señor engrandece, ya que ese es el camino para que usted y yo nos mantengamos ahí. De otra manera, Dios hará exactamente lo opuesto. Cuídate que si Dios te engrandece, no se te suba la cabeza, porque Dios exalta, pero también humilla. Mantengamos siempre un corazón humilde. Un corazón humilde es un corazón a quien Dios puede enaltecer, a quien Dios puede engrandecer. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Es importante que tú hoy entiendas, con la ayuda del Espíritu Santo, cómo el anhelo de Dios es devolverte la dignidad, engrandecerte, ponerte en alto, en hacer de ti una persona de gran estima. Otras personas lo reconocerán, otras personas se darán cuenta, otras personas cerca de ti verán la dignidad que Dios ha puesto sobre tu vida. Debes ser una persona sensible, debes ser una persona con discernimiento para darte cuenta cómo Dios te empieza a levantar, porque Dios siempre enaltece al que se humilla. Dios siempre engrandece al que le busca. Dios siempre pone en alto al que le ama. Gloria al Señor. Dios siempre levanta a aquellos que reconocen su necesidad, su dependencia de Dios. Y cuando Dios te exalta, y cuando Dios te levanta, y cuando Dios te pone en alto, es para que tú seas una bendición. Para que tú seas una bendición. Para que tú también puedas bendecir a otros. Para que tú también tengas la posibilidad de favorecer a otras personas. ¿Qué posibilidad habría tenido David de ayudar a alguien como Mefiboset si Dios antes no lo hubiera puesto o lo hubiera exaltado como rey sobre la nación? Así que cuando Dios te engrandezca, acuérdate de esto: levanta a otros también. Aleluya. Levanta a otros también. No los pises para llegar más arriba, porque así es como funciona el mundo. El mundo va pisando cabezas para subir más y más. Pero recuerda siempre esta ley que es inquebrantable: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios, aleluya. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey en esta noche. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. ¿Cuánto le pueden dar gracias a Dios? ¿Cuánto le pueden dar la honra, la gloria a Dios? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si Dios te engrandece, nadie te puede humillar. Nadie. Qué maravilloso es nuestro Dios. Gracias, Señor. Dele la gloria y la honra. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Gracias. Gracias. ¿Sabe que hay algo bien interesante con la grandeza?
cuando Dios engrandece a alguien y la gente no entiende cómo se llega ahí, como no pueden subir, entonces lo quieren bajar. Así es como actúa la gente. Como la gente no puede llegar ahí porque no sabe cómo llegar ahí, quiere engrandecerse a sí misma y lo único que hace es como el juego de serpientes y escaleras cuando te toca la serpiente y te manda para abajo. Y quieren subir y la serpiente lo manda para abajo. Entonces, como no pueden subir porque no entienden el principio, cómo funciona el reino de Dios, entonces lo que quieren hacer es que la otra persona no esté arriba y lo quieren bajar. Y lo quieren difamar, y lo quieren lastimar, y lo quieren dañar, y lo quieren hacer igual a ellos, para entonces ellos poder decir que están en el mismo nivel. Por eso te digo que cuando Dios se engrandece, nadie, ni demonio, ni persona te va a poder humillar, te va a poder bajar. Pero tú no te engrandezcas a ti mismo, deja que Dios sea el que te engrandezca. Amén. Den un aplauso a Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Nuestra relación contigo, Señor, nos engrandece. Y así tú también quieres engrandecer a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, te pido que esta palabra se siembre en el corazón, en tierra fértil, y que pueda dar fruto, Señor, al 100%. En el nombre glorioso de Jesús te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Recibo esto ahora mismo de Dios. Una de las formas en las cuales usted y yo entramos en el camino de la grandeza es el reconocer la grandeza de Dios en otros. Y en no ser cómplices del enemigo, de Satanás, para tratar de afectar, de dañar, de ignorar, de deshonrar esa grandeza. Los que reconocen la grandeza en otros están en el mismo camino para que Dios los engrandezca a ellos. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Gracias, mi Jesús. Aleluya. Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos? Yo fui muy bendecido.